Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar revisando lo que era el álgebra de Boole, algunos detalles sobre las funciones lógicas. Así que vamos a ver lo que hicimos en la clase pasada. Vamos a presentarlo de una manera más ordenada acá. Ahí está más ordenado. En nuestra clase 13, entonces, tuvimos en la clase 13 con otro paralelo. Ahí. Vamos a abrir este también. Para recordarme que tanto vimos con el otro paralelo. Esta es su clase. La tenemos por acá. La del viernes. Ahí. Y la clase que tuvimos ayer. Por acá. Ah, ya, perfecto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en la clase pasada? Estuvimos trabajando, ¿cierto?, con las funciones lógicas. Yo les decía que son funciones que se pueden evaluar a 0 a 1. Eso quiere decir que en definitiva, o solamente las mismas variables pueden evaluarse a 0 a 1, y además la función de salida, por decirlo así, la función puede ser igual a 1. Teníamos, ¿cierto?, que las variables eran simplemente símbolos o letras a los cuales se le asignan esas dos posibilidades, y el complemento correspondía a la negación de una variable. Teníamos también que los literales podrían ser tanto una variable como un complemento, o sea, en realidad cualquiera de estos. Y empezamos a revisar las diferentes reglas, ¿ya? Por ahora no me voy a detener mucho en las reglas mismas. Vimos que obviamente teníamos que A más 0 era 0. De hecho, ¿saben qué vamos a revisar? Aquí la vamos a revisar. Ahí. A más 0 es A más 1 es 1, o sea, 1 más cualquier cosa va a ser siempre 1. El A por 0 era 0, el A por 1 es igual A más A va a ser A, el A más A negado va a ser 1. ¿Ya? Recuerden aquí que este es bastante útil para simplificar. También A por A es A por A negado es 0. ¿Ya? Y dos veces A negado, en realidad A dos veces negado sería A. ¿Ya? También teníamos que aquí se podía factorizar, nos quedaba, ¿cierto?, A más 1, A por 1 más B, lo cual es finalmente A por 1, y nos daba A. Y aquí veíamos que si tenemos una variable, en este caso A, más ella misma negada por B, que podría ser cualquier cosa, nos va a quedar finalmente el A más el B. Esto también funciona en este sentido. Si es que tenemos A negado más ella misma negada, ¿cierto?, por B, nos quedaría el A negado más B. Funciona tal cual. Y por último, también esta expresión que desarrollamos y comprobamos simplemente multiplicando. Multiplicando estos dos términos y nos quedaba A más BC. ¿Sí? Después estuvimos trabajando con algunas simplificaciones, donde trabajamos con los problemas de la guía, el 12A, 12B y también con el 12C. Vimos los teoremas de De Morgan. Le decía que lo que nos indican es que si tenemos una operación que está negada, ¿cierto? Puede ser una multiplicación o una suma. Al aplicar De Morgan, lo que sucede es que cambia la operación de multiplicación a suma o de suma a multiplicación y se niega los términos. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Luego, una vez que tenemos eso, lo pudimos aplicar también por acá. Me parece que lo aplicamos acá. También aplicaba para diferentes cantidades literales, para 3, 4, 5, sin ningún problema. Y aplicamos en este ejercicio, ¿cierto?, lo mismo. Vamos ahora a resolver otro más de la guía. Hemos llegado hasta ahí nomás. Vamos a buscar la guía. Ahí. Evitar edición. Y vamos a hacer este problema de acá. ¿Me alcanzó? Sí, me alcanzó justo. Tomar todos. Todo lo que esté. Esta es nuestra clase 13. Ya, clase 13. Y estamos a martes 19. 19 del 10 del 2021.
Mm. Entonces, este era el problema de la guía, ¿cierto? ¿Qué tenemos por acá? Como pueden ver, tenemos una expresión que está completamente negada. Nosotros podríamos aplicar De Morgan directo o podríamos empezar a simplificar lo que está bajo, ¿cierto?, esa negación y después ver si corresponde o no aplicar De Morgan. ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Aplicar De Morgan directo o intentar simplificar un poco antes? ¿Ya? Intentar simplificar. De hecho, eso es el camino que nos lleva generalmente a una solución, generalmente, como les digo, más acotada. Porque a veces cuando empezamos directamente aplicando De Morgan, nos empiezan a aparecer términos y términos y términos y terminamos desarrollando bastante. ¿Ya? Así que vamos a hacerlo así. Yo lo vamos a dejar expresado como F únicamente. Vamos a poner la negación arriba. Ahí. Y nos queda lo siguiente. Vamos a bajar esto un poquito. Y tenemos, por ejemplo, si se fijan bien acá, este primer término bajo la negación, que sería el que les voy a mostrar ahora, este. Ese término, esto es azul, ¿no? Sí, azul. ¿Ya? Lo podríamos desarrollar aplicando De Morgan, por ejemplo, para ver qué nos queda. Tenemos entonces A negado más B negado, ¿cierto? Todo negado. Esto es igual a cambiar la operación, así que nos queda el A negado por, ahora en vez de suma, B negado, y nos niega los términos, ¿cierto? ¿Y eso a qué va a ser igual? Obviamente va a ser A por B, directamente. ¿Ven? Ahí se nos reduce un poco, quizás nos sirve para seguir simplificando. Y veamos qué pasa con este término. Este término la verdad es que se puede realizar con la propiedad 11. Vamos a buscar el apunte rápidamente para recortar eso, para tener las propiedades a un lado. Por acá están las propiedades, ¿cierto? Ahí las tenemos. Vamos a recortar y ponerlas acá. Ahí las tenemos todas. Ahí las vamos a dejar, de momento. ¿Ya? Así que le decía yo que nos sirve la propiedad 11, ¿cierto? Y esa propiedad 11 dice que simplemente eso va a ser A más B. Así directamente. ¿Qué más podemos simplificar? Fíjense bien que también podríamos simplificar este término, ¿cierto? Podríamos simplificar el término A negado más B negado más A negado, B negado, C. O sea, en realidad podríamos factorizar por el A negado o por el B negado y inmediatamente este término se va a ir. ¿Ya? De hecho, no va a quedar. No va a quedar A negado más B negado. Y la verdad es que este término de acá, de momento no nos hace falta modificarlo mucho. No sé, vamos a dejarlo así, miren. A más B, A negado más C. Todo negado. ¿Ya? Vamos a ver ahora qué más podemos hacer. De hecho, lo que está en azul, ese AB por el A más B, nos permite hacer lo siguiente. Miren. Ahí, A por B, más en realidad por el AB, A más B, nos queda A por A, B, más AB, B. Y eso aquí es igual. Claramente A por A va a ser simplemente A. Así que queda multiplicado por B. Y el B por B va a ser B. Fíjense que aquí nos dicen, ¿cierto?
Y quiero que sería AB más AB. ¿Me pueden decir ustedes qué sería? AB, efectivamente. ¿Cierto? Así que aquí nos va a quedar el AB. Vamos a copiar esto mismo, para así no estar reescribiendo todo. Y vamos a ver que en realidad nos conviene trabajarlo de esta forma, porque al multiplicar el AB después por lo que nos va a quedar, miren acá, que nos va a quedar ahí, ahí. Ustedes pueden ver que ahora obtenemos lo siguiente. Vamos a copiar todo nomás, si después nos quedan unos pasos más, no tiene nada de malo, ¿cierto? Ahí. Y aquí vamos a desarrollar este producto de A por B por A negado más B negado, lo que está en el paréntesis, ¿cierto? Ahí. Y veamos qué nos queda. Nos va a quedar A por A negado, B, ¿cierto? Más el A, B por B negado. Y ahora, eso que está dentro del paréntesis, o que tenemos en el primer paréntesis, ¿a qué es lo que va a ser igual? Veamos. A por A negado, B más A por B negado. ¿A qué es lo que esto igual? Según nuestra tabla, o sea, tenemos ahí todas las expresiones. Efectivamente, 0, ¿cierto? Así que nos queda entonces 0 por B más A por 0. Esto obviamente va a ser 0 más 0 igual a 0. Así que en definitiva, todo esto de acá va a quedar igual a 0. Por tanto, nos queda 0 abajo, ¿cierto? Porque va a ser 0 por este término, va a dar lo mismo, negado, y eso va a ser en definitiva igual a 1. ¿Ya? Así como se simplifica todo lo que tenemos acá. Se dan cuenta que en realidad nos convenía bastante el hacer eso, el simplificar un poco abajo, porque si nosotros aplicábamos De Morgan, lo cual se puede realizar, nos tiende a quedar más desarrollo, ¿ya? Por lo general, hay situaciones puntuales donde por ahí algún término se podría haber anulado y cosas por el estilo, pero la mayoría de los casos tiende a ser así. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hemos realizado? Cualquier duda, por favor, me dicen, ¿ya? Vamos a buscar ahora el apunte de las puertas lógicas, que está por acá, está acá. Puertas lógicas. Este me sirve, el formulario. Más que suficiente. Fíjense que aquí tenemos, ¿cierto? Unos elementos que tienen estos símbolos un tanto especiales. ¿Qué son en principio las puertas lógicas? Son elementos abstractos que nos permiten implementar funciones lógicas. En principio, la más simple de ellas es la puerta lógica NOT, que es este elemento, donde vemos que tenemos una entrada y tenemos una salida. ¿Ya? Aquí en la tabla de verdad, que finalmente es decir, todas las combinaciones que tenemos y ver lo que sucede con nuestra salida, vemos que se cumple lo siguiente. Si es que acá entra un 0, acá va a salir un 1. ¿Ya? Si es que tenemos un 1 en la entrada, sale un 0. ¿Ya? O sea, siempre va a estar invirtiendo, que es justamente lo que refleja la ecuación, como la pueden ver acá. F igual a negado. También se refleja lo mismo acá. Tenemos también otra puerta lógica llamada AND, que viene a realizar un producto de A por B, considerando que tenemos en este caso solamente dos entradas. Si fueran 3, 4, 5, multiplicaría todas esas entradas. Vemos entonces que la salida F va a depender justamente del producto. ¿Ya? Y nos va a quedar así que
0 por 0 va a ser 0, 0 por 1 va a ser 0, 1 por 0 va a ser 0, y solamente cuando tengamos únicamente unos en nuestras entradas, ahí nos va a dar 1. Así que fueran obviamente 3, 4, 5 entradas, lo cual podría suceder. Sin embargo, es más común utilizar simplemente puertas de 2 entradas. Tenemos asimismo una puerta llamada OR, que lo que realiza es una suma lógica, como vemos acá, F igual a A más B. Luego, vamos a ver que esta es una suma lógica, no es una suma binaria. Eso quiere decir en definitiva que si tenemos un 1, inmediatamente nos va a dar 1, nuestra salida. O sea, 0 más 0 va a ser 0, 0 más 1 va a ser 1, 1 más 0 va a ser 1, y aquí como es una operación lógica, 1 más 1 va a ser 1. En realidad nos basta 1 inmediatamente. Perdón. Luego tenemos también algunas otras puertas que combinan a las anteriores. Una NAND no es más que una AND que está combinada con una NOT. Podríamos decir que se conecta a la salida. Y tanto es así que se contrae y queda representada por medio de simplemente la burbuja, ¿no? Para indicar que se está negando la salida. Pueden ustedes ver que esto finalmente corresponde a la multiplicación de A y B, negados. Así que nos queda 0 por 0 va a ser 0, pero negado da 1. 0 por 1 es 0, negado da 1. 1 por 0 da 0, negado da 1. Y finalmente 1 por 1 debería ser 1, pero como está negado nos queda 0. En definitiva, solamente nos queda 0 cuando tenemos que todas nuestras entradas son 1. ¿Ya? Luego, la NOR, vemos que es una suma negada. Así que en definitiva lo que estamos haciendo es sumar, pero estamos negando el resultado. Como justamente se presenta acá en la función que ustedes pueden ver, que nos queda A más B negado. Así que va a ser lo inverso que tenemos justamente para esta tabla de verdad. 0 más 0 va a ser 0, pero está negado, así que queda 1. 0 más 1 debería ser 1, se niega, queda 0, y así con todas las demás que ustedes pueden ver. ¿Cierto? Así que solamente nos va a dar el 1 cuando tenemos todas en 0. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Se entiende? Recuerden que estos son elementos que se ocupan más bien para poder representar las funciones de forma gráfica. ¿Ya? Y son abstractos hasta este momento. Ah, muy bien, muy bien. Ahora vienen las dos últimas que vamos a revisar, que son un tanto interesantes porque se parecen un poco a las otras. O sea, por ejemplo, la XOR es muy parecida a la OR, por la diferencia de que ahora tenemos que únicamente va a ser una la función cuando una entrada exclusivamente está en 1. Así que pueden ver que en definitiva 0 más 0 va a ser 0, 0 más 1 va a ser 1, 1 más 0 va a ser 1, pero ahora ambas no van a producir una salida 1, porque tiene que ser exclusiva. Solamente una de ellas podría estar en 1. ¿Ya? Esa es la diferencia. Otra forma alternativa de representar esto es decir lo siguiente, que si tenemos que las entradas son iguales, en este caso es válido para dos entradas, ¿cierto? Va a dar 0, como pueden ver, la salida. Y si que las entradas son diferentes, nos va a dar 1. ¿Ya? Eso es para el caso de entrada. Y también tenemos que la función se puede reflejar así, como una suma con este círculo encerrado, perdón, esta cruz encerrada por un círculo. Lo que sería finalmente, como muchas veces yo lo llamo, una especie de función de fantasía, porque la real función que se está implementando es esta. Eso es lo que realmente está pasando. Es A negado B más A B negado. Después nosotros vamos a poder derivar esta expresión a partir de la tabla. Tampoco es tan complejo de hacer, pero piensen que es simplemente reconocer cuáles son los unos que tenemos asociados a la función. Igual vamos a ver en la clase siguiente, ¿ya? Luego, tenemos la XNOR, donde la XNOR viene a ser la negación de la XOR. Y en esta puerta, en definitiva, lo que tenemos es justamente lo contrario. O sea, los que eran ceros acá, acá son unos, y los que son unos, acá son ceros. Se puede representar así, como F igual a suma exclusiva con B, pero negada. También a veces aparece como A círculo con un punto al medio B, pero la verdad es que no lo ocupamos mucho en este curso. ¿Ya? Así que vamos a usar esta representación. Y vemos que en definitiva va a ser 1 cuando sean iguales nuestras entradas. ¿Ya? Y va a ser 0 si que son diferentes. Esto aplica para el caso de dos entradas. Vemos también que la función real que se está implementando es esta. A negado, B negado más AB, ¿ya? Y que se representa con esa función de fantasía.
¿ya? Estas son las puertas lógicas. Nosotros vamos a ver que un circuito se va a poder representar con ellas. Y finalmente lo que se busca hacer es conseguir los productos. O sea, cada vez que yo tengo un producto, yo ocuparía una de estas. Si después sumo ese resultado con otro valor o el resultado de otro producto, ocupo una OR y así. ¿Ya? Así como se van a construir. Y en realidad esto se encuentra dentro de los dispositivos. ¿Ya? Aquí tenemos otro apunte que está publicado por si acaso en la unidad 2. ¿Ya? Aparecen las puertas, se van explicando, la misma idea de lo que les estaba comentando, obviamente un poquito más detallado, pero por lo que nosotros hemos visto es más que suficiente. Y tenemos esto, miren. ¿Qué sería esto que está acá? Sería finalmente la lógica de función fija o cómo nosotros podemos diferentes funciones desarrolladas por medio de unos dispositivos que llamamos circuito integrado. Vemos que hay dos grandes familias. Primero la TTL, que se corresponde a la transistor logic, la cual se implementa mediante transistores bipolares. Y tenemos también la tecnología CMOS, que se implementa por medio de MOSFET o FET, ¿ya? Y que son estos transistores de efecto de campo, como se le llama, ¿ya? Todas estas operaciones se realizan por medio de estos elementos. ¿Cómo así? Por medio de los transistores se consigue desarrollar una puerta. De hecho, podríamos buscar específicamente cómo se ven. Puerta AND con transistores. Miren. Así como se consigue, por ejemplo, una puerta AND. ¿Ven? Esta es una OR, en realidad. Aquí tenemos una OR. ¿Ya? Y estos son los transistores, por si acaso, un elemento de 3 conductores. Esta es la salida, estas son las dos entradas. Y así podemos tener muchas más puertas. Una NAND, una NOR, ¿se fijan? Y son finalmente esos los elementos que se ubican dentro de nuestro dispositivo. Vamos a cerrar acá. Sería aquí dentro van a estar todos. ¿Ya? Y esos son pines de conexión, ya que se conectan directamente en el circuito y se sueldan o se soldan para que queden obviamente unidos a él. Tenemos algunos encapsulados que son de inserción, como se dice, y otros que son de montaje superficial, que es lo que uno comúnmente ve en las placas madre o en otros dispositivos, en las placas también de los celulares, no sé si han abierto su celular, ¿ya? Ahí los van a encontrar ese tipo. Y tenemos también que aquí están las puertas. Como pueden notar, vamos a tener una tierra, vamos a tener un VCC, que serían, por ejemplo, 5 volts, y aquí adentro van a estar distribuidas las diferentes puertas. Ahí tenemos 6 puertas NOT en una 7404, nos están dando solamente los últimos dos dígitos. Acá tenemos puertas AND, la 7408, puertas OR, por acá, ¿sí? Puertas XOR, y en realidad todas, ¿ya? Y esto se implementa por medio de transistores que están dentro de esos dispositivos, ¿ya? Y esto es lo que permite realmente crear los circuitos. Yo le decía yo que las puertas lógicas eran abstractas. Bueno, aquí serían estos dispositivos las que las implementan en el mundo real, ¿ya? Para que vean que en realidad todo lo que nosotros estamos viendo se puede realizar. De hecho, después les voy a mostrar cómo se puede trabajar en un simulador. Lamentablemente no lo puedo mostrar en el mundo real, ¿ya? Pero sí lo van a poder ver así. Ahora, vamos a ver en qué era lo que habíamos quedado. Oh, de hecho, en la clase con sus compañeros de ayer, llegamos hasta acá, ¿no? Y nos quedaría la clase siguiente ver esto, miren. Para no adelantarme demasiado, la verdad es que le voy a dejar acá lo que corresponde a las puertas. Va a quedar en el apunte. Voy a verlo así. Y creo que después le puse una mejor imagen, pero la vamos a mejorar. Ahí. Y los temas que vamos a ver en la clase siguiente, ¿ya? En la clase siguiente, ¿qué vamos a hacer? Vamos en definitiva a trabajar ya con las funciones, pero vamos a ver cómo se representan de una manera, digamos, más detallada. Vamos a ver entonces formatos de representación de funciones lógicas. ¿Sí? De funciones lógicas. Y tenemos también que estos formatos son
SOP o suma de productos. Tenemos también POS o productos de suma. Tenemos también la suma de minterms. Y vamos a ver todo eso en la clase siguiente. Y además la productoria de maxterms. ¿Ya? Eso es lo que vamos a revisar en la clase siguiente. Ya tenía un poquito antes, la verdad es que como por los eventos del día de ayer no, no avanzamos tanto en el otro curso, en el otro paralelo, así que me gustaría mantenerlo así. Entenderán qué eventos sucedieron, ¿cierto? A nivel nacional, quizás. ¿Ya? Así que bueno, cualquier duda, comentario me dicen. Por si acaso les adelanto que voy a dejar hoy día disponible también los temas de investigación para que ustedes puedan elegirlos ya. Y le voy a mandar toda esa información con un pequeño video cortito así explicando detalles. ¿Ya? Igual lo voy a recordar después el viernes y con un mensaje. Así que bueno, nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.